Bien, mis hermanos, buenos días. Estamos ya comenzando el sexto mes del año. Es uno de los meses más preciosos. ¿Ya? De ahí del 23 de junio, por ahí este mes se pone bien. Pero gracias a Dios ya estamos acabando casi medio año. Y bueno, pues vamos a lo más importante, continuar con esta parábola que estamos estudiando, mayormente conocida como parábola del hijo pródigo, donde ya vimos, y soy insistente porque esto lo debemos tener claro, el personaje central de toda la parábola no es el hijo menor, no es el hijo mayor, el personaje central es el padre de los dos hijos. El padre que representa con su acción ante el hijo menor la misericordia de Dios. Y también representa pues el gozo que hay en el cielo cuando un pecador viene a él arrepentido. Y justamente hace 8 días pues terminamos ya ese versículo central de la parábola que cómo hay una recepción inesperada para la cultura, para el pensamiento, para la religiosidad de esa época, para un pecador, un hijo que desperdició su vida, que lo malgastó todo y que el padre le recibe de una manera maravillosa a su hijo que venía arrepentido. Vamos a leerlo, todo lo que hemos visto hasta ahora, dice Lucas 15:11, desde el principio para tener todo en el contexto. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así termina la parte del relato que trata sobre el hijo menor. Un hijo que ya vimos que da un motivo de gozo al padre porque regresó como arrepentido. Este hijo menor, decíamos, que desperdició su vida, representa a toda la humanidad. Sin Cristo está la gente muerta y perdida. Lo vimos hace 8 días. Toda persona está muerta y perdida. Por eso vemos a la humanidad como está, por eso vemos a los gobiernos tomando las decisiones que toman, por eso vemos lo absurdo de la ideología de género, personas que dicen, no, yo no soy hombre ni mujer, ¿y entonces qué eres? Pues no binario, no me llamen de esta manera, todo decisiones, filosofías, creencias, etcétera, etcétera, vienen producto de que el hombre está perdido. Y cuando está uno perdido no sabe ni qué hace. Pero así estábamos todos. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué?
muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos significa separados. Estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Y también estábamos perdidos, pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos enseña que Cristo justamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso decíamos hace 8 días, Eclesiastés 9:4, que hay esperanza para el que está entre los vivos. Quizás hoy tienes un familiar, un amigo, un esposo, una esposa, un hijo, un papá, quien sea que hoy está muerto y perdido. Pero si está con vida, hay esperanza. Compartamos el Evangelio, hay esperanza. Mientras está vivo, puede arrepentirse. ¿Qué tal el ladrón junto a la cruz? A punto de morir. Había 2, ¿verdad? Uno realmente creyó en Jesús y reconoció su pecado, el otro no, pero tuvo esperanza porque estaba vivo. Porque una vez muerta una persona, nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Pero así está la gente, pues, muerta, perdida. Dice Isaías 53:6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, gloria a Dios, que dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? Al que se había perdido. Y todos estamos perdidos, pero no todos lo reconocen, no todos vienen a Cristo, no todos quieren reconocer su pecado, no todos creen en Él. Pero así terminó este encuentro del papá con su hijo menor. Dice Lucas 15:24, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero bien decíamos que hay otro hijo, porque dice Lucas 15:11 que este hombre tenía 2 hijos. Y dice a continuación, vamos a leerlo, yo creo que el próximo domingo terminamos la parábola y la serie de las parábolas de Jesucristo, pero vamos a darle lectura. Lucas 15:25 en adelante, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Hay otro hijo del que se predica poco. Sí se predica. Yo he escuchado hace algunos años una enseñanza sobre el hijo mayor, pero que generalmente todos se enfocan al hijo menor, pero aquí también hay mucho que aprender. Pero empecemos a meditar en la narración de la parábola. ¿Acaso no debería este hermano mayor gozarse? Le están diciendo que su hermano menor regresó, estaba perdido. ¿No debería mínimamente ir a decirle, hermano, bienvenido, qué bueno que regresaste? ¿A alguien le ha pasado que un familiar tuyo, un hermano, se fue de viaje, un viaje largo y regresa? O inclusive se fue y se perdió y regresa, pues mínimamente hay un gozo. Oye, voy a decirle bienvenido. Pero no vemos nada de eso en el relato de Jesucristo, porque ni siquiera se ve que le diga a papá, oye, qué bueno que regresó mi hermano. Pues es más, quizás debería ser el hermano mayor el que dijera, pues hagamos una fiesta, regocijémonos porque regresó mi hermano. Pero nada de eso sucedió. Alguna vez escuché que hay quien enseña
que el hijo mayor pues, representa al cristiano porque se quedó en casa, porque trabajó, porque siempre estuvo ahí. Pero la mayoría de los comentarios bíblicos de sana doctrina, de estudiosos de la palabra de Dios, concuerdan que el hijo mayor representa justamente a quienes dieron origen a esta parábola. ¿Quiénes dieron origen a esta parábola? Los escribas y fariseos con su actitud hacia los pecadores y publicanos que se acercaban a oír a Jesús. ¿Recuerdan? ¿Qué dio origen de hecho, no solo a esta parábola? La primera parábola que vimos después de esta reacción de los fariseos fue la oveja perdida, luego la dracma perdida y luego esta tercera. Vamos a recordar Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Oigan, qué maravilloso. Pecadores, publicanos, a los que vino Cristo, se acercaban para oír el evangelio que Cristo predicaba, para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas estaban bien contentos de que se acercaban a Jesús. Así dice. ¿Qué dice? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. La Nueva Traducción Viviente dice así: los cobradores de impuestos, ya estudiamos, despreciados en la sociedad judía, y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Ya estudiamos que murmurar, gonguso del griego, significa rezongar, significa murmurar, implica un gran desagrado. ¿Por qué lo recibe? Implica enojo, queja. Así es que ¿a quién se parece la conducta del hermano mayor? A los fariseos, que estaban murmurando, rezongando, ¿por qué lo recibe? ¿Por qué come con ellos? Se estaban enojados. Se adelantaron, iban a venir por mí más tarde, pero ya les dije que no se oye, que pasó un helicóptero para los que nos ven, pero todavía no es hora de que nos retiremos. Entonces, sabemos por la Biblia que muchos de esos pecadores y muchos de esos publicanos vinieron a Cristo arrepentidos. O sea, se acercaron a oírle, pero muchos se convirtieron. Ya vimos Mateo el publicano, hasta un evangelio de Jesucristo escribió. Un publicano de esos que se acercaban para oír. En este caso Jesús fue a su casa. Entonces es claro que lo vamos a ver ahorita, que la actitud, la conducta del hermano mayor, que parecería para muchos ejemplar, era la conducta de un fariseo, porque los fariseos se enojaban, repito, porque Jesús comía y recibía a los pecadores, pero no para hacer pachanga y vivir la vida y hacer lo que ellos hacen, sino para predicarles su palabra. Y comienza así justamente la parte que habla del hermano mayor, Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Hasta aquí todo suena, pues digamos, no hay nada que interpretar, ni que por qué estaba en el campo. No querramos muchas veces espiritualizar todo. Entendemos que era el hijo mayor, el responsable, seguramente estaba cumpliendo sus labores en el campo. Él era ya el heredero de todo, A la muerte de su padre todo le pertenecería a él, porque el otro hijo pidió su parte y se la malgastó. Entonces él regresa a casa, y regresando, yo me imagino una larga jornada de trabajo supervisando la hacienda de su padre, oye que en su casa hay música y danzas. Se sabe que en general, pues el pueblo hebreo era un pueblo que se gozaba, y no sé si han visto videos por ahí de las danzas hebreas. Danzas. Por supuesto que había la parte mundana de los griegos, que eran verdaderas pachangas como las de ahora, ¿no? Seguramente en aquellos tiempos escuchaban a Bad Bunny, a Rosalía. Me entero yo de eso, no crean que está uno ajeno, porque tiene uno que saber qué está
¿Vieron que fue esta cantante Rosalía? Escuchen la letra o no la escuchen, léanla por ahí, de sus canciones. Llenaron el Zócalo a reventar. Y ahí están los jóvenes. Lo que sucedía aquí en casa del Padre no era eso. No pusieron a Shakira y a Juanes para hacer una pachanga. Había música y danzas en el contexto, una familia judía, un padre que cree en Dios, un hijo que cuando se da cuenta de su pecado sabe que hay que pedirle perdón a Dios. O sea, entendemos que esto era algo de alegría y de gozo. Pero mientras se va él acercando, por cierto, oí de otro que no sabía de él, pero oí una noticia, otro cantante de estos de verdad, mis hermanos en Cristo, no deberíamos prestarnos a oír este tipo de música, se llama Peso Pluma, no sé si estoy en lo correcto, que hasta hay un corte de cabello, leí una noticia que en secundaria y prepa se quieren cortar, pero oyes la letra, es tremendo, cuidemos lo que escuchan nuestros hijos. Hay alabanzas en el YouTube, en el internet, en las plataformas de música. No toda tampoco, porque hay unas cristianas que le compiten a Bad Bunny, ya no saben si es Bad Bunny o es quién sabe quién. Entonces, bueno, el hijo mayor se va acercando y pues oye música. Yo quiero que te imagines que vienes de una jornada de trabajo y oyes que en tu casa hay unas alabanzas y gozo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque miren, aquí digo, podemos inferir muchas cosas, pero yo lo que veo en este versículo de entrada, pues que era un hijo mayor que cumplía con su trabajo y que además, por ahí leí una nota que decía, seguramente estaba cuidando la hacienda y todo lo de su padre, porque él era el heredero. O sea, estaba cuidando sus intereses. Nunca se ve en el relato de Cristo ni que haya consolado al padre cuando el hijo menor se fue. No se ve nada de relación así buena del hijo con el padre, ni se ve tristeza de que se fue el hijo menor, no sé, hay familias en México, me ha tocado oír, conocer casos donde no sé, se va, normalmente el que se va primero es el hermano mayor y los hermanos hasta se gozan, ¿no? Ya se fue, se pelean en el cuarto, ahora vamos a cambiar mejor, qué sé yo, ¿no? Pero este hijo mayor legalmente era el dueño de todo, legalmente, ya era una cuestión legal. Pero bueno, llega cerca de casa y escucha la música, no sabe qué está pasando, y vean el versículo 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. A ver, lo primero que pasa es que llama a uno de sus criados para saber qué pasa. Lo que les decía hace un momento. Si yo oigo que en mi casa, porque no es la casa del vecino, no es la casa de alguien que no conozco, es en mi casa, hay música, hay danza, yo por lo menos hubiera corrido, a ver, voy a ver qué pasa. Es más, a lo mejor lo hubiera inferido, seguramente algo bueno pasó porque la música y danza hablaba de un momento de gozo. Pero él primero, como queriéndose enterar, le pregunta, dice a uno de sus criados, ¿qué es aquello? En lugar de ir e investigar, pues es tu casa. Y vean lo que le responde él, dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, ¿qué? Bueno y sano. A ver, de entrada le da una súper buena noticia. Tu hermano regresó. Tu hermano, ya eso era una buena noticia, pero estaba yo leyendo que en el griego la expresión del criado es un tono como de, te tengo una buena noticia, te felicito porque mira, tu hermano regresó bueno y sano. No sé si me explico, o sea, la expresión en el griego habla de un tono que la respuesta del criado es como, ¿qué crees? Llegó tu hermano y está bien. O sea, como contándole y respondiendo a su pregunta, pero
felicitándolo de la buena noticia que le está dando. El mismo criado sabía y entendía que esto era una excelente noticia. Era una excelente noticia porque su hermano menor, número uno, había regresado. Pero además, número dos, ¿cómo regresó? Bueno y sano. ¿Ya vieron ahí? Dice, le dijo, tu hermano ha venido. Ya ahí ya el hijo mayor debió haber brincado y corrido, ya ni me digas nada. Voy a verlo. Pero además le dice bueno y sano. Originalmente en el griego bueno y sano es una palabra griega jugiaino que significa en buen estado de salud, en buen estado en general. Pero la expresión bueno y sano se usaba para alguien que estaba en paz. En paz. O sea, el hijo menor no solo regresó bueno y sano físicamente, sino regresó en paz con Dios y además hizo la paz con su papá. Eso es lo que significa la palabra bueno y sano. Tu hermano regresó en paz, porque regresó arrepentido. Dice Romanos 5:1 que somos justificados por la fe y dice, justificados por la fe tenemos que paz para con Dios. Paz para con Dios. Esa es la verdadera paz. Aquí la palabra paz la hemos estudiado, Irene del griego habla de unir. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús? Empieza una nueva vida unido a Cristo, unido a Dios. Esa es la verdadera paz. La condición plena de un ser humano es cuando está en paz con Dios. En el mundo te van a decir, no, mira, ya para que te sientas pleno necesitas tu casa, tu coche, un buen trabajo, casadito y tener vacaciones una vez al año, buen aguinaldo, buen trabajo, ya la hiciste. Y ya sabemos que eso no llena ni satisface la vida de nadie. Lo único que puede traer la verdadera paz a la vida de una persona es estar en paz con Dios, justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso significa estar bueno y sano. Entonces, volvamos a leer Lucas 15:27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo reaccionaríamos? Honestamente, ¿cómo reaccionarías? ¿Cuál es la reacción que uno se espera de alguien que le dice, tu hermano, el que se fue, aquel se fue rebelde, sí se fue en rebeldía, pidió su dinero, lo malgastó, se fue, pero ya regresó? Pero no solo regresó, sino que regresó bueno y sano, regresó en paz. Porque a veces hay historias en familias donde un hijo se va rebelde y regresa peor. Y encima los papás, pues qué bueno que regresó y lo aguanta, ¿no? Qué bueno, y regresa peor, no regresa arrepentido, regresa en rebeldía y lo único que le trae a los papás es que tristeza sobre tristeza. ¿Se imaginan que le hubiera dicho el criado, mira, regresó, pero regresó soberbio, regresó exigiéndole a su papá, regresó bien mal? No, regresó bueno y sano, en paz con Dios. En paz con Dios. Yo conozco historias bien tristes de familia donde el hijo se va de la casa por razón de que sea, porque ya no aguanta a los papás, se va, le va mal y regresa y sigue mal y les trae muchas tristezas a sus papás. Casos de hijos que regresan y luego es incluso la mamá sola y regresa el hijo pues casi como una sanguijuela, como no le fue bien, pues a exprimir a la mamá. Son casos bien tristes que suceden, pero en este caso no. Aquí el hijo que desperdició su vida, que hizo de su vida lo que quiso, finalmente se arrepintió y regresó. Le dice el criado al hijo mayor, tu hermano regresó, ¿qué? Bueno y sano, regresó en paz. ¿Cuál fue la reacción del hijo mayor? Versículo 28. Dice, entonces se alegró, se echó a correr, abrazó a su hermano, le dijo, bienvenido, me uno a la fiesta. Así dice,
Entonces se enojó. Le están diciendo tu hermano regresó en paz con Dios, regresó bueno y sano. Y se enojó. A él no le interesó, lo veremos en 8 días, eso de que llegó bueno y sano. Lo que le dio coraje y envidia es que mataron un becerro gordo para recibirlo. Lo vamos a ver bien, pero dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué? Se enojó. ¿A quién se parece la reacción del hermano mayor? A la de los fariseos, que murmuraban, se quejaban, ¿por qué come con pecadores? ¿Por qué come con publicanos? ¿Por qué los recibe? Lo que no entendían es que esos pecadores iban a oír la palabra de Dios y muchos arrepentidos creían en Jesucristo. Así estaban ellos enojados porque les recibía a Jesús y comía con ellos, pero ellos venían para oír las enseñanzas de Cristo. Ahora, aquí dice se enojó, pero en el griego es la palabra orgizo, que significa estar lleno de cólera. No la enfermedad, sino encolerizado. ¿Eh? Estar muy exasperado, lleno de ira, estar muy airado. ¿Cómo estaba? Muy enojado. Y ese enojo también lo vamos a ver producto de la envidia, del coraje. Estaba extremadamente enojado. ¿De qué? Si le dicen tu hermano llegó, regresó bueno y sano, pero él estaba lleno de coraje, lleno de envidia. No entendía cómo el padre, ¿por qué le recibió mi papá? Ni siquiera preguntó, ni siquiera investigó. Él estaba, lo vamos a ver, él estaba pensando en sí mismo, él estaba viendo por qué se le recibe, él estaba viendo sus intereses, pero estaba lleno de enojo, igual que los fariseos. Porque recibió a su hermano, que se había arrepentido y que regresó bueno y sano. Él estaba pensando en él. A ver, ¿por qué mi papá? Lo vamos a ver. Porque a él le mata un becerro gordo. ¿Por qué? No se merece nada. Pero en lugar de ver la buena noticia, que todo era buena noticia, pero mi hermano regresó bueno y sano. En lugar de alegrarse, gozarse, se enojó. Es más, no quiso entrar. No solo se enojó, dijo, no entro. Yo creo que los fariseos, oyendo este relato, dirían, esa parte sí me gusta. Efectivamente, así se debe reaccionar. No se merece nada el hijo menor, no se merecía nada. Qué bueno que se enoja el hijo mayor, pero lo que no se están dando cuenta es que Jesucristo los está retratando a ellos. ¿Se dan cuenta? Esto que está relatando Jesucristo tiene dedicatoria. Los está retratando. Así reaccionan ustedes cuando yo recibo a pecadores y publicanos para oír mi palabra. Pero los fariseos oyen esto y dicen, sí, qué bueno que se enoja. ¿Cómo? Y todavía no se entera el hijo mayor que le dieron el mejor vestido, que le pusieron anillo en su dedo, que le pusieron calzado. Y bueno, lo único que sabía hasta el momento es que habían matado al becerro gordo, que seguramente el hijo mayor lo había cuidado o se había encargado de que sus criados cuidaran a ese becerro gordo para una ocasión especial. ¿Se imagina? Ya mataron mi becerro gordo. Pero esa era la mentalidad fariseica. Esa era la mentalidad. No, eran inmisericordias. ¿Cómo un pecador puede ser perdonado? Ellos que creían que sus ritos, que eran buenos, que eran justos, no entendían la misericordia de Dios, aunque ya vimos que desde el Antiguo Testamento se habla de lo grande que es la misericordia de Dios. Amén. Ahora, piensen en esto, porque si tú dices, mira, pues se enojó, es que es normal. Es más, si le preguntas a un psicólogo, oye, ¿tú qué piensas de este hijo mayor? Es una reacción normal, justificada. Oye, pues él trabajó, todavía no leemos lo demás, pero ya sabemos, trabajó. Sí, es normal que se enoje, solo hay que, pues, darle unas terapias para que controle su enojo, pero para mucha gente sería una reacción normal.
No sé, los que tenemos hijos, más de uno, y de repente no sé, viene el cumpleaños de uno y le das un regalo, a veces el otro. No debería ser, es común, pero no debería ser lo normal. Ese hijo mayor, al estar enojado, está mostrando coraje, envidia, es decir, está en pecado. No es normal, es muy común, pero no es correcto, no es normal, no hay que justificar el pecado. No hay que justificarlo. Cuando hay pecado, ¿cuál es la única solución para el pecado? Proverbios 28:13. Confesarlo y apartarse. Porque, fíjense, la psicología siempre trata de justificar, de encontrar una justificación a la conducta humana. Bueno, es que el niño les pega porque lo molestan. Entonces, ¿qué está haciendo el terapeuta? No, pues explicando, pega porque le molestan. Está bien, pues a toda acción corresponde una reacción. O dirán, pues mira, lo mordió porque el otro le dijo que era un tonto. Entonces, lo que hay que tratar es darle herramientas para que se enfrente al acoso o al bullying, etcétera, etcétera, pero siempre trata la psicología y la filosofía humana de justificar la conducta del ser humano. Adulteró porque pues, la esposa no le hacía caso. Mintió porque cuando decía verdad, pues nadie lo pelaba. O robó porque tenía necesidad. Y entonces siempre trata la filosofía humana, la psicología, de justificar el pecado. En cambio, la Biblia responsabiliza al hombre de su pecado. ¿Ustedes creen que un psicólogo le va a decir a alguien que pues reacciona cuando le molestan, que lo golpeó porque el otro le pegó, le va a decir, bueno, mira, Cristo dijo en Lucas 6:29 que si te dan en una mejilla, ¿qué hagas? Pon la otra. ¿Ustedes creen que se lo van a decir? O que le digan, no, mira, la Biblia dice en Romanos 12:17, no pagues mal por mal, sino más bien procura el bien de los demás. ¿Ustedes creen que le va a decir, no, mira, tal como dijo Cristo en Mateo 5:44, ama a tus enemigos, mira, bendice al que te maldijo. En la escuela te hacen bullying, bendícelo, ora por él, te dio en una mejilla, ponle la otra. ¿Ustedes creen que van a hacer eso? No, un psicólogo tratará de justificar la reacción, el comportamiento, la conducta del ser humano, sea niño, joven, adulto, anciano. Y la Biblia dice, si tú pecas, tú eres el responsable. Pero el ser humano siempre trata de echarle la culpa a alguien. Adán fue el primero. Adán, ¿por qué comiste el fruto del árbol prohibido? La mujer que tú me diste. Fíjense, ¿a quién le echó la culpa? O sea, no, el culpable, desde ahí empieza esa conducta del ser humano de justificar, de echar culpas. No, el que peca, el que tiene una mala conducta debe arrepentirse delante de Dios y ahí es cuando es restaurado. No hay que justificar, muchas veces, es que es rebelde porque es la edad. Sí, es la edad, así son los adolescentes. ¿Sí o no? Es que así son. No, así son. Así se comportan, pero no deben ser así. Y para eso la palabra, y para eso los padres, la disciplina, la corrección, el castigo, la palabra, la orientación bíblica, etcétera, etcétera. Pero nada de que así es. Porque así te dicen, es lo normal. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, pues 17. Es normal. Es normal, así es. No es normal. Es común porque así lo ha hecho la sociedad, porque eso es lo que se ve normal. Pero lo normal es que el joven sea ejemplo de amor, de fe, de conducta, de testimonio. Amén. El joven cristiano. Sí, en el mundo pues sí es común. Entonces, nos damos cuenta con esto que el hijo mayor estaba tan perdido y tan muerto como el hijo menor antes de haber regresado. Estaban igual. Por eso aquí en Lucas 15:28 nuestro Señor Jesús los está retratando a los fariseos.
O sea, les está contestando con esta parábola y les está demostrando su actitud inmisericordia. Porque vean, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, ¿a qué grado estaba enojado el hijo mayor? Que no quería ¿qué? Entrar. No entro. Entonces sale el papá. Miren, en la cultura judía, el papá tenía, como debemos tenerla, total autoridad sobre el hijo. Y podía haber dicho, a ver, hijo mayor, entras porque entras y punto, y se acabó. Eso tenía toda la autoridad. Pero aquí estamos viendo la misericordia de Dios cuando llama al pecador, ¿no? Le rogaba que entrase. Le rogaba. Su padre, ¿se imaginan la escena? Ándale, hijo, entra. Mira, regresó tu hermano. No, ¿por qué? Y ahorita vamos a ver la respuesta que le da. Pero le rogaba. Y ahorita vamos a ver la respuesta del hijo. Pero ahí está el papá rogándole. Mira, entra, por favor. Mira, ven, por favor. Y el hijo está enojado, lleno de ira, y el padre rogando. ¿Saben que cuando compartimos el evangelio, es una manera de rogarle a la gente que se reconcilie con Dios? Vamos a leerlo, lo conocemos, 2 Corintios 5:18. En adelante dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sabemos que la gente sin Cristo está separada de Dios, necesita ¿qué? Reconciliarse, y se reconcilia a través de Cristo cuando se arrepiente de sus pecados y cree. Entonces a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, que es ir y predicar el evangelio, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vean el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios ¿qué? Rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando compartimos el evangelio, invitamos a la gente a arrepentirse y creer en Jesucristo. Es una manera, la palabra rogar habla de hacer un llamado firme, ¿no? Vuelve a Dios. Y es una manera, pues, de rogar. Pero de rogar, escuchen, no que repita una oración. Porque si hay gente que, ándale, te lo ruego, mira, repite la oración, ándale, mira, es que tengo la meta de 5 esta semana. Entonces repítela, ándale. No, pero mira, tú repítela nada más, ¿no? Y ahí estamos rogando, ¿no? No sé si a alguno le tocó ese tipo de enseñanza, ¿no? Y era casi salir y rogarle a la gente, sabe que Cristo murió por ti, pero Él le va a salvar. Y ¿qué tengo que hacer? No, tú repite esta oración conmigo. Ándale, no, mira, no tengo tiempo, ándale, te lo ruego. No. Rogar es decirle con toda firmeza un llamado de atención. Arrepiente de tus pecados y cree en Jesucristo, porque si no te vas a condenar en la eternidad. Así es que yo te invito, y como te interesa, quizá ese día te rechaza, pues ahí vas a estar de necio en 8 días compartiéndole. Es una manera de rogar, pero no de un ruego, como digamos, de ándale por favor, sino un ruego de un llamado a que venga Cristo, porque nos interesa que no se pierda en la eternidad. Amén. Entonces rogamos en ese sentido, pues. Entonces ahí está su padre, dice, le rogaba. La palabra rogar para Caley significa exhortar, alentar, animar. Entonces, el hijo da una respuesta que denota su enojo, su amargura, pero además creía que él era tan justo como se creían los fariseos. Fíjense lo que dice el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, está bien papá, pues sí, ya me hiciste reaccionar, qué bueno que regresó mi hermana, ahí voy para allá. ¿Así dice? ¿Qué le dice? Mas él respondiendo dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar
para él el becerro gordo. Esta es una respuesta llena de soberbia, de orgullo, de enojo, de autoalabanza, de autojusticia. Es una clásica respuesta fariseica. A ver, yo estoy bien, el que está mal es tu hijo y le matas un becerro, y yo que estoy bien, ni un cabrito. Comenzó a sacar ahí toda la amargura que llevaba dentro. No le interesó que su hermano había regresado como bueno y sano. Es lo que le preocupó. Mataste el becerro gordo y a mí ni un cabrito con mis amigos. Pero esto nos habla de la mentalidad del ser humano sin Cristo, orgulloso, soberbio, yo estoy bien, no necesito, y hasta después, lo veremos en 8 días, juzgó dura y severamente al hermano, que se había arrepentido, pero comienza a sacar, miren el 29 otra vez, dice, mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Las primeras 2 frases, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, hablan de una autocomplacencia. Yo estoy bien, papá, siempre he trabajado para ti y nunca te desobedezco. Quiere decir que este hermano mayor se creía bueno, se creía justo, se autoalaba. ¿Quiénes eran los que se creían justos? Los fariseos. ¿Se acuerdan que vimos la parábola del fariseo y el publicano? Que antes de la parábola dice Lucas 18:9, a quienes le dedica esta parábola Jesucristo, la del fariseo y el publicano, dice, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, y es la parábola del fariseo y el publicano. Pero ¿quiénes eran los que se creían justos? Y menospreciaban a los demás, entre ellos a los pecadores y publicanos que comían con Jesús para oír su palabra. Entonces, así él, vean, dice, de entrada le dice, mira, he aquí, tantos años te sirvo. La expresión griega habla, creo que la Nueva Traducción Viviente lo mexicaniza muy bien. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un ¿qué? Como un burro. O sea, ¿notan la actitud soberbia? A ver, yo he trabajado como un burro, como esclavo aquí, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, o sea, fui obediente. Se está autojustificando. Le dice, regresando a la Reina Valera, he aquí tantos años te sirven, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, yo soy bueno, yo soy justo, confiando en sus obras, confiando en su justicia, como mucha gente que cree que, no, yo estoy bien, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho aquello. La Biblia dice que no debemos autoalabarnos. Dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca. Cuando alguien empieza, no, pues es que yo, ¿no? Hay pastores se paran, es que yo no saben, esta iglesia, yo la comencé. ¿Tú la comenzaste? ¿No sabes que la comenzó Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario? Sin eso no podrías haber iniciado nada. Pero la gente que se autoalaba, no, es que yo hice, es que yo di. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Nunca debemos autoalabarnos, andar dándonos gloria. Yo sé que hay lugares donde te dicen, mira, cuando hagas algo bueno, había una frase que nos decía un jefe en el banco, dice, cuando hagas algo, hay que caraquear el huevo y quien lo puso. Era una expresión como para decir, si lo hiciste, públicalo y dile, que sepan para que te vean y te asciendan. La Biblia nos enseña que debemos venir y darle gracias a Dios, y la gloria es de Dios, porque hoy la enseñanza en muchas iglesias es, no, tú eres el campeón, tú te lo mereces, eres hijo del rey, tú vales mucho y mereces respeto. No, esa era una frase de un comercial, pero bueno, hay quien publica sus buenas obras en Facebook. Hablo de todo tipo de personas, de todo tipo de iglesias, ¿no? Y toda esa mentalidad, tú eres el mejor, decía un pastor, párate cada mañana en un espejo y di, soy hijo del rey,
Hoy será un día exitoso. Lo declaro, lo creo y lo recibo. Hoy será el mejor día de mi vida porque soy hijo del Rey. En lugar de venir humillados delante de Dios, Señor, encomiendo en tus manos mi camino. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero como se ha metido este tipo de enseñanzas y filosofías humanas y metafísicas a la iglesia, pues ahí vemos a cristianos declarando, decretando, soy el hijo del Rey, me merezco, ven un carro y dicen ya me vi y lo declaro y yo voy a tener ese carro, ese que está ahí está bonito, mira, esa yo la quiero y la decreto. Ahorita vamos a ver algo más para terminar, pero aquí vemos al hijo, regreso a Lucas 15:29, autoalabándose, no he desobedecido jamás, y todavía se queja y le dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren, es difícil especular, pero creo que no hay antecedente en la parábola de que le haya pedido a su papá un cabrito y se lo haya negado. Yo creo que no se lo hubiera negado, porque hasta lo vemos en 8 días, le va a responder, todo lo que tengo es tuyo. O sea, él podía, el hijo, cualquier día agarrar el becerro gordo, pero como estaba interesado, vemos un poco esta parte, en cuidar su herencia, porque cuando muriera el padre iba a ser el dueño de todo. Entonces yo no creo que el papá se lo hubiera negado, simplemente nunca se lo pidió. Y ahora que vino el hijo, era el motivo especial, como estudiamos hace 8 días. Entonces, como ven, el hijo mayor no representa a un cristiano. Porque muchos especulan, pues es que habla de un padre y 2 hijos, o sea, eran hijos. No, esa era la parábola. La primera parábola habló de una oveja perdida. Ese era el ejemplo para dar una enseñanza. Aquí el ejemplo de un padre terrenal con 2 hijos terrenales. No quiere decir que los 2 eran hijos de Dios, nunca lo dejaron de ser. Representan a la humanidad sin Cristo, solo que uno representa al pecador arrepentido y al otro orgulloso que cree que está bien, como se creían los fariseos. Ahora, yo quiero terminar por hoy para reflexionar. Ya en 8 días nos vamos hacia el final. Pero viendo la reacción de este hijo mayor, es una reacción de enojo, es una reacción de celos, es una reacción de envidia. El hijo menor regresa, ahora ya entendió que regresa bueno y sano y que por eso el papá mató al becerro gordo, pero aún así hay envidia, hay coraje. Yo quiero hacer una reflexión paralela a la enseñanza central de la parábola y a lo que estamos viendo. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios bendice a otros? Honestamente, aquí entre hermanos, simplemente entre hermanos en Cristo, a lo mejor llega hoy un hermano y estrenó carro. ¿Cómo reaccionamos? La Biblia dice en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan. Pero a veces decimos, ¿y por qué trae esa camioneta? Yo ni quepo ya y él viene solo en esa camionetota. ¿A poco no viene? Estamos hablando, ni siquiera estamos hablando, hemos estudiado en otro momento la envidia hacia los pecadores que les va bien. Pero aquí hablamos de gozarse con los que se gozan. Tu hermano le va bien, gloria a Dios. Ah, no, pero ¿por qué Dios? Yo también voy a la iglesia, ¿y por qué lo bendice? ¿Por qué le dieron este trabajo? Quejas, dice, gózate. También dice, lloran con lo que lloran, pero si le va bien a tu hermana, si Dios lo bendice, a tu hermano en Cristo, gózate. Mucho cuidado con la envidia. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Pero el problema es que luego dice el 3, y cuando pides no recibes porque pides mal para gastar ¿en qué? En tus deleites. Pero vean lo que condena aquí la palabra de Dios. Cuidado con la envidia. Honestamente nos ha pasado. O sea, quiero que reflexionemos que a lo mejor muchas veces como cristianos tomamos actitudes fariseicas.
de celo, de envidia, y porque él le fue bien, y porque Dios lo bendijo, y porque él tiene más, y porque le dieron ese trabajo, estudiamos lo mismo, y porque yo... Cuidado, cuidado, porque el enojo, la envidia, el coraje, trae algo que es totalmente venenoso para nuestra vida espiritual. Se llama amargura. Este hermano mayor estaba amargado, enojado en su corazón, y la amargura es literalmente un veneno para nuestra vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Hebreos 12:15. Mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Cuándo puede suceder eso? Que se detenga el favor de Dios sobre mi vida. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ello sean contaminados. La palabra amargura en el griego pikria significa veneno, algo que te punza. Algunos, ¿no? Ves algo y dices, ¿y por qué él? Eso, dice la Biblia, es un veneno que daña, número uno, espiritualmente. Pero está comprobado que la amargura, la falta de perdón, la envidia, no solo daña espiritualmente, que es lo más grave, sino físicamente. Físicamente daña, es un veneno. Decía un querido amigo pastor que la amargura es un veneno que tú te tomas queriendo dañar a otro. Ay, mira, ¿por qué trae ese carro? Y ahí estás con el veneno. Lo estás dañando a él, te estás dañando a ti mismo. Así estaba amargado este hijo mayor. Y eso sería tema de otro estudio, ya lo hemos estudiado, pero número uno, te impide alcanzar la gracia, el favor de Dios. Nos estorba, pero además, ¿qué pasa? Contaminamos a otros. Ahí vas con el hermano, ¿ya viste el hermano? Se me hace que anda en malos pasos. Se me hace que está vendiendo cosas que no. Y ahí empieza la amargura. Mucho cuidado, mis hermanos, con la amargura. Este hijo mayor, como vamos a leer ahorita, y lo vamos a ver en 8 días, tenía esa amargura en su corazón. Ahí lo vemos en Lucas 15:29, que dice, Lucas 15:29, ahí está su amargura: tantos años te sirvo, no he desobedecido, y a este le matas el becerro gordo, y a mí ni un cabrito. Coraje, envidia. Dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora miren la respuesta, versículo 30. Y ya lo vemos en 8 días, pero dice, pero cuando vino, vean que no dice mi hermano, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Qué fuerte, mis hermanos. Pero ya lo vemos en 8 días. Y en 8 días, si Dios permite, terminamos. Vamos a despedirnos orando a Dios, reflexionando. Les invito a que cerremos nuestros ojos y examinemos nuestro corazón cada uno delante de Dios. No hay tantas cosas que vimos hoy, pero ¿nos gozamos con los que se gozan? ¿O tenemos la actitud de este hermano mayor? Hemos tenido actitud fariseica, ¿y por qué él no se lo merece? ¿Por qué no mejor yo? Si yo hice, yo tengo más, yo hice más. Tengamos mucho cuidado, porque una raíz de amargura es un veneno que te daña a ti. Punza tu corazón, daña tu vida espiritual. La amargura es un verdadero veneno. Y si hemos tenido ese tipo de actitudes, a lo mejor el Espíritu Santo te está recordando que tienes por ahí una raíz de amargura contra un hermano, una hermana, tu papá, la mamá, el esposo, la esposa, el maestro de la escuela que te sacó 0 porque no estudiaste, qué sé yo. Pero si hay una raíz de amargura, se corrige arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios. No permitamos que una raíz de amargura impida que alcancemos la gracia de Dios, nos estorbe y encima contaminemos a muchos. Así es que les invito a que escudriñemos nuestro corazón
porque quizás hemos tenido en momentos de nuestra vida actitudes farisaicas, actitudes como la de este hermano mayor, que en lugar de gozarse por la bendición de su hermano menor que regresó bueno y sano, se llenó de enojo, se llenó de ira, se llenó de envidia. ¿Quieren ponerse de pie y oremos a Dios? Padre Celestial, qué maravillosa es tu palabra. Cuando la abrimos, muchas veces nos refleja actitudes que no son agradables delante de ti. Creo que lo importante en esta mañana es que si tu Santo Espíritu nos ha mostrado actitudes fariseicas, de enojo, de envidia, de amargura, hoy como hijos tuyos tenemos la bendición de poder confesar nuestro pecado, y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Yo te pido pues que tu Espíritu Santo nos muestre aquella área, aquella circunstancia en la que nos hemos amargado por algo que le ha ido bien a una persona, a un hermano, por cualquier circunstancia, que la traigamos delante de ti. Debemos gozarnos, dice tu palabra, con los que se gozan, y también llorar con aquel que llora, Padre Celestial. Una empatía más bien guiada por tu Santo Espíritu para gozarnos o consolar a aquel que sufre. Gracias por tu palabra que nos enseña claramente aquellas conductas que debemos quitar de nuestra vida y que a veces en nuestra humanidad llegan a florecer nuevamente, pero en Cristo tenemos todo para vencer el pecado. Somos más que vencedores. Ya el pecado no tiene por qué enseñorearse, pero muchas veces en esta lucha perdemos una batalla, pero cada día es una batalla para vivir victoriosos y no dejando que se manifiesten las obras de la carne, porque en Cristo tenemos el poder para vencer. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén.